Bueno, ahí puse a grabar, entonces vamos a anunciar que en la semana de festejos del cumpleaños de Charly García, vamos, como les decía antes, a ver algo que sería el tema fundamental con respecto a Producto Interno, y yo diría que hasta la razón por la cual estudiamos eso, este tema, ¿no? La razón por la cual inducimos una noción de Producto Interno en cualquier espacio vectorial. ¿Se acuerdan que la clase pasada vimos que nosotros, inspirados en eso que ya conocíamos, que era el producto escalar, definíamos esta noción de Producto Interno, o definíamos Producto Interno gracias a la cual podíamos inducir una noción de norma, de longitud, de ortogonalidad en cualquier espacio vectorial, lo cual implica que aquellas cosas, aquellas estructuras que nosotros conocíamos en la geometría que nos enseñaron desde nuestra más añorada infancia, podíamos copiarlas, calcarlas en cualquier otro espacio vectorial donde definiéramos un producto interno. Entonces, esto que vamos a ver hoy, básicamente, y ustedes tienen que prestar atención, tiene como tema central el tema de la proyección ortogonal. ¿Tá? Entonces, primero recordamos el teorema de Pitágoras, que se acuerdan que lo vimos como uno de las principales propiedades como consecuencia de un producto interno, ¿no es cierto? O sea, habíamos visto, mira, vale el teorema de Pitágoras, si U es ortogonal a B, la norma de U más B al cuadrado siempre es la norma de U al cuadrado más la norma de B al cuadrado. ¿Y te acordás que teníamos este dibujito? Tengo U y B, vectores ortogonales, entonces yo puedo pensar que U más B me da por resultado este triángulo, o forma este triángulo rectángulo, UB y U más B, ¿no es cierto? Y entonces está claro que esta hipotenusa elevada al cuadrado, ¿te acordás? Decía el teorema de Pitágoras, tiene que ser la norma de U al cuadrado más la norma de B al cuadrado. ¿Está bien? Eso pasaba en la geometría euclidia, como te decía antes, en la geometría que vos conocés desde tu más tierna infancia. Bueno, nosotros lo que probamos es que para cualquier producto interno, si U es ortogonal a B, según ese producto interno, entonces vale que la norma inducida por ese producto interno cumple lo que ya conocíamos nosotros que se cumplía con el teorema de Pitágoras. Si te acordás que demostrar esto era bastante sencillo, porque lo único que tenías que hacer era poner la norma de U más B al cuadrado, que era el producto interno de U más B contra U más B, abrías ese producto interno y se te solucionaban todos los problemas, ¿no? Se cumplía esta igualdad, quiero decir. Entonces, algo que se suele preguntar, lo pongo como previa, digamos, es que nosotros sabemos que vale esto, que si B es cualquier espacio vectorial con producto interno, se cumple que la norma de U más B al cuadrado es la norma de U al cuadrado más la norma de B al cuadrado. La demostración es esta que ponemos acá, que ya en la clase pasada hablamos de esta demostración, por eso no me quiero detener. Y entonces es muy fácil, como te decía antes, probar que si vos calculás el producto interno de U más B contra U más B, te va a quedar esto, ¿no es cierto? Te queda en definitiva el producto interno de U contra U, más el producto interno de U contra B, más el producto interno de B contra U, más el producto interno de B contra B. Acá prestamos atención al orden. ¿Por qué? Porque en principio estoy laburando en cualquier espacio vectorial que puede estar trabajando con coeficientes reales o con coeficientes complejos. Y te acordás que vimos que si los coeficientes son complejos, el producto interno me da por resultado, por lo tanto, un número complejo. Y si cambio el orden del producto interno, el resultado de ese producto interno cambia en un signo de conjugación. Pero en este caso, como el producto interno de U contra B me da 0, el producto interno de B contra U me dará 0 conjugado. Por lo tanto, es exactamente lo mismo. ¿Ok? Y es muy fácil probar que vale el teorema de Pitágoras. Ahora bien, suele preguntarse en la Facultad de Ingeniería si vale el recíproco. O sea, ¿es cierto que si vos probás, si vos sabés que en un espacio vectorial la norma de U más B al cuadrado es la norma de U al cuadrado más la norma de B al cuadrado, entonces eso implica que los vectores U y B son ortogonales? Bueno, esto, la recíproca, vale solamente cuando el espacio vectorial es real.
¿Está bien? Y es muy fácil deducirlo porque digo, hacemos la misma cuenta. Perdón, ¿hasta acá me van siguiendo? ¿Entendieron la cuenta anterior? ¿Quieren que la repita? ¿Estamos todos bien? Sí, sí. Por mi Bueno, parte, Sí, sí. todo bien. bien. Entonces digo, fíjense lo que quiero probar. Quiero ver si es cierto que cuando la norma de u más b al cuadrado es igual a la norma de u al cuadrado más la norma de b al cuadrado, esto implica, ¿está bien?, que u y b son ortogonales. Estoy chequeando si esto es verdad o no. Entonces, fíjate, si esto se cumple, obviamente se cumple esta segunda igualdad que ponemos acá, que no es otra cosa que abrir, digamos, plantear la norma de u más b al cuadrado como la norma de u más b contra norma de u más b. Entonces otra vez me queda esto, el producto interno de u contra u más el producto interno de u contra b más el producto interno de b contra u más el producto interno de b contra b. Y me están diciendo que se cumple que esto es igual a esto, ¿no es cierto? Esta igualdad de acá arriba se cumple sí, solo sí, se cumple la de abajo. Bien. Como acá tengo norma de perdón, producto interno de u contra u y producto interno de u contra u de un lado y del otro de la igualdad, bueno, sin perder la naturalidad que siempre tuviste, simplificás este número, porque sea real o complejo, siempre lo puedo simplificar. Así que tacho producto interno de u contra u de ambos lados, producto interno de b contra b de ambos lados, y del lado derecho me queda un cerito. ¿Está bien? Y del lado izquierdo me queda u contra b más b contra u. Y esto tiene que ser 0. Bien. Si yo estoy en general en un espacio vectorial que puede ser complejo, el producto interno de b contra u es el producto interno de u contra b conjugado, dijimos. ¿Te acordás? Esto por la primera condición que vimos de esta función que era el producto interno. Entonces a mí me queda esto. U contra b más u contra b conjugado. Bueno, ¿te acordás que z más z conjugado, sumarle a un número complejo su conjugado, me daba por resultado 2 veces la parte real de ese complejo? Entonces acá me queda que 2 veces la parte real de u contra b tiene que ser 0. Entonces, si b es un R espacio vectorial, desde ya que u contra b es un número real. Por lo tanto, pedirle a un número real que su parte real de 0, también equivale a exigir que el producto interno de u contra b sea 0. Y entonces es cierto que si estoy en un espacio vectorial real, si se cumple la igualdad del teorema de Pitágoras, esto implica que los vectores son ortogonales entre sí. Ahora fíjate, si yo estoy en un C espacio vectorial, esta implicación de acá, 2 veces la parte real del producto interno de u contra b igual a 0, no implica que el numerito producto interno de u contra b sea 0, ¿no es cierto? Porque vos podés tener un número complejo que tenga su parte real igual a 0, pero su parte imaginaria no. ¿Está bien? Entonces, mostremos un contraejemplo de esto. ¿Qué quiero decir? Para demostrar que no vale, ¿no es cierto?, esta implicación cuando estoy en un espacio vectorial complejo, basta con que yo muestre 2 vectores de ese espacio vectorial complejo que cumplan, ¿no es cierto?, la igualdad de que la norma de u más b al cuadrado es igual a la norma de u al cuadrado más la norma de b al cuadrado, pero que no son ortogonales entre sí. Y fíjate, siguiendo con la cuenta, que es lo que quiero a lo que le prestes atención, yo sé cómo crear ese contraejemplo, porque ¿qué acabamos de ver? Si estoy en un espacio vectorial complejo y el producto interno de u contra b me da un número que tiene una parte, que es imaginario puro, digamos, que no tiene parte real, entonces ahí se va a cumplir la igualdad de que la norma de u más b al cuadrado sea igual a la norma de u al cuadrado más la norma de b al cuadrado, pero no se va a cumplir que los vectores sean ortogonales entre sí. Eso me da la pista de cómo construir el contraejemplo. Entonces digo, en Cn, o más concretamente en C2, acá cuando lo suba lo voy a poner como corresponde, digamos, porque no es Cn, es C2, estoy tomando vectores en C2, así que acá, discúlpenme, voy a poner el 2 para corregirlo después. Bueno, en C2, con el producto interno canónico, que dijimos que era x contra y igual a y conjugado y traspuesta por x, voy a tomar un x que es el 1, 0 y un y que es el 3y, 1. Entonces, fíjate, si yo hago el producto interno del 1, 0 contra este otro vector, que es el 3y, 1,
¿Qué dice la fórmula? Mirá, tenés que agarrar lo que está en la segunda coordenada, lo transponés, lo conjugás y lo multiplicás por el vector columna que está en la primera coordenada. Entonces tengo 3i conjugado, 1 conjugado por el vector 1, 0. Bueno, desde ya que el conjugado del numerito 1 es el mismo 1 y el conjugado de 3i es menos 3i. Entonces me queda menos 3i, 1 multiplicado por el 1, 0. Esto es el producto matricial que vos ya conocés, así que esto te da menos 3i más 0, o sea, menos 3i. Esto es distinto de 0. Esto quiere decir que el vector 1, 0 y el vector 3i, 1 en C2 con el producto interno canónico no son ortogonales. Ahora veamos que efectivamente se cumple esa igualdad de que la norma de x más y al cuadrado es la norma de x cuadrado más la norma de y al cuadrado. Entonces, la norma de x más y al cuadrado, ¿qué es? Tomo el vector x, le sumo el vector y calculo su norma al cuadrado, ¿no es cierto? Bueno, esto sería, si lo sumás a estos dos vectores, te va a Gabriela, quedar. Sí, perdón, decime. sí, ¿por qué y por x es y conjugado traspuesta por x? Ah, esto es porque así se define el producto interno canónico en C2. El producto interno canónico en Rn era y traspuesta por x, ¿te acordás? O x traspuesta por y, te da lo mismo, ponerlo en el orden que quieras. Y cuando estamos en Cn, en C2, tengo que conjugar uno de los dos vectores, porque si no, no se cumple que el producto interno de x contra x sea no negativo. Entonces, el producto interno canónico en Cn se define como y conjugado y traspuesta por x. O sea, al traspuesto le agregás un conjugado cuando estás laburando en Cn o en C2. ¿Eso me estás preguntando? Sí, sí, gracias. Ok. Entonces recuerden esto, el producto interno canónico en Rn es y traspuesta por x o x traspuesta por y, da lo mismo, y en Cn es y conjugado y traspuesta por x. La segunda coordenada se conjuga y se transpone, porque se acuerdan que de los axiomas de producto interno, los escalares que participaban en una combinación lineal que estaba en la segunda coordenada, habíamos visto como consecuencia de la definición de producto interno, salen conjugados, no salen como están en la combinación lineal. Bueno, entonces, lo único que queda acá, verifíquenlo ustedes, si yo hago x más y tomo la norma al cuadrado, eso sería tomar la norma al cuadrado de el vector 1 más 3i, 1. ¿Está bien? La norma al cuadrado. ¿Cómo se calcula la norma al cuadrado, no es cierto, de un vector en C2 rápido? Y muy fácil, tomas el módulo del vector complejo que está en la primera coordenada, lo elevas al cuadrado y le sumás el módulo del vector, del numerito complejo que está en la segunda coordenada y lo elevas al cuadrado. Bueno, en este caso en la primera coordenada tengo 1 más 3i, así que tomo módulo de 1 más 3i al cuadrado más 1 al cuadrado. Bueno, el módulo de un numerito complejo al cuadrado, ¿qué era? Era la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. ¿Tá? Y acordate, por favor, que la parte imaginaria se definía como el numerito real que multiplica al i, ¿está bien? No vayas a hacer 3i al cuadrado porque eso te va a dar negativo, ¿está bien? Recuerda eso. Entonces, bueno, en definitiva te queda que la norma de x más y al cuadrado te da 11, ¿está bien? La norma de x al cuadrado, que es la norma del vector 1, 0, me da 1, y la norma de y al cuadrado, que es la norma de este vector 3i, 1, es 3 al cuadrado más 1 al cuadrado, o sea 10. O sea que efectivamente se cumple que la norma de x más y al cuadrado es igual a la norma de x al cuadrado más la norma de y al cuadrado, y x no es ortogonal a y. ¿Tá? ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque esta es una pregunta con la que te vas a encontrar en la vida muchas veces. Entonces, recordá esto. El teorema de Pitágoras, perdón, voy a subir, el teorema de Pitágoras vale siempre. Si dos vectores son ortogonales, entonces se cumple el teorema de Pitágoras. Para decirlo bruto, para decirlo como lo sabíamos de cuando éramos chicos, la medida de la hipotenusa al cuadrado es la suma del cuadrado de los catetos. Listo. Eso pasa siempre. Ahora, el recíproco, ¿está bien? Que esta igualdad implique que los vectores son ortogonales, solo vale cuando estás en un espacio vectorial real.
¿tá? Si el espacio vectorial es complejo, no vale. Bien, y ahora sí vamos a algo que tenés que haber visto en el video que ya tenías que ver la semana pasada. Hay una parte de todo esto que es una repetición de ese video, pero bueno, vamos a verlo, tomen nota y pregunten todo lo que quieran. Algo que vamos a ver es algo que se llama descomposición ortogonal. Si yo tengo dos vectores, como estos que tengo acá, perdón, ay, no sé qué hice. Perdón, Ahí están viendo, ¿no? El PDF que estaba compartiendo. Sí, sí. Bien, perdón. Quería decir, están viendo la manito, ¿no? Cuando la muevo. Si yo tengo dos vectores, un vector U y un vector B, que son estos que están dibujados en negro, siempre puedo descomponer al vector U como un múltiplo del vector B más otro vector que es ortogonal a B. A eso se lo llama descomposición ortogonal de un vector con respecto a otro. ¿Tá? Entonces, es interesante ver que sea quien sea el espacio vectorial en el que estoy, sea quien sea el producto interno que definí, si estoy en un espacio vectorial con producto interno, siempre puede conseguirse la descomposición de U como K por B más W, donde W es un vector ortogonal a B con el producto interno con el que vos estás laburando. ¿Tá? Eso se demuestra muy fácil, es una cuentita, ¿no es cierto? Lo único que voy a pedir es que el vector B sea distinto de 0, porque si no, B o K por B me dan lo mismo y no me puedo mover, no tiene sentido. Entonces, para todo V que yo tome, siempre puedo tomar este numerito, el producto interno de U contra B, sobre la norma de B al cuadrado, y un vector W que es U menos este escalar que acabo de definir por el vector B. Y entonces se cumple que U es igual a C por B más W. Con W, un vector que es ortogonal a U. ¿Cómo se demuestra esto? En el video está, pero si querés te lo recuerdo. Digamos, yo quiero ver de poder escribir al U como C por B más W. Entonces, perdón, ¿quieren que lo demuestre? Porque en el video está demostrado, pero si quieren lo escribo acá un minutito. Total es una pavada. No sé si es necesario o no. Profe, ahí W no sería ortogonal a B y no a U. Sí, a ver, esto está mal escrito. Sí, gracias. Muchas gracias. Perdón, ¿quieren que lo demuestre? Por mí, sí. Dale, dale. Buenísimo. Bueno, dale. Entonces, lo único que hago es ver cómo construyo lo que quiero construir. O sea, digo, a ver, mirá, muy fácil. Esperame un segundo. Chiqui, chiqui. A ver, bien. Bueno, y esperemos que esto, si no lo escribo en otro lado, mira, porque esto siempre me trae problemas, ¿no? Bueno, voy a dejar de compartir esto porque el Foxy Ride no se banca la tableta, así que comparto lo de la tableta y después lo vemos. Bueno, ahí están viendo esta hoja en blanco, ¿no? Sí, profe. Bien, entonces, lo que yo quiero ver es esto, que si yo tengo dos vectores, U y B, con B distinto del 0 del espacio vectorial en cuestión, siempre puedo escribir U como un múltiplo del vector B más un vector W, con W ortogonal a B. ¿Se entiende? Entonces formo ese triangulito que tenía en el dibujito. Si esto es U y esto es B, pongamos, bueno, voy a hacer el U, lo voy a hacer más largo, discúlpenme, para que sea más obvio.
tengo el U, tengo el B, y entonces voy a decir, el U siempre lo puedo escribir como un múltiplo del B, lo extiendo, y le sumo al B un vector que es ortogonal a B. Este es el W. Acá, este vector es ortogonal. Si lo hago con el producto interno común, con el producto interno escalar, esto sería lo que yo quiero probar. Siempre cuando labures en producto interno, como decimos que el producto interno justamente lo definí para calcar las propiedades que yo tenía en el espacio euclidio, en cualquier espacio vectorial, siempre podés guiarte por tu dibujito en R2 o en R3, ¿está bien? Entonces yo quiero esto, quiero ver que existe un numerito C que pertenece acá para que esta igualdad se cumpla, y entonces exista un W que es ortogonal a B. Entonces digo, a ver, ¿yo qué quiero? Quiero que U se pueda escribir de esta manera. Entonces digo, pero entonces cuando yo hago, por ejemplo, ay, discúlpenme, me perdí en lo que iba a decir, les pido disculpas, necesito pensar esto. Si yo quiero que esto se cumpla, quiero que el W sea ortogonal al B, ¿no es cierto? Entonces quiero que, fíjate, si esto existe, el W tiene que ser igual a U menos C por B, ¿no? Si se cumple la igualdad. Entonces voy a poner, si W es igual a U menos C por B, se tiene que cumplir que U, bueno, pues se tiene que cumplir que W contra B me dé 0, y si el W es U menos C por B, esto se cumple solamente cuando U menos C por B contra B da por resultado 0. Entonces, yo estoy buscando quién es W y quién es C. Lo voy a sacar de esta cuentita. ¿Cómo? Bueno, mira, si esto se cumple, entonces, por las propiedades de producto interno, puedo decir que esto se cumple. Si, solo si, el producto interno de U contra B menos C por el producto interno de B contra B, tiene que dar por resultado 0. Ahora yo te pregunto, joven de mi patria, ¿qué propiedades del producto interno usé para llegar a esta igualdad que puse acá? Para abrir este producto interno, para decirlo de alguna manera, esta combinación lineal que tenía en la primera coordenada. Hay un silencio profundo. Probablemente hay dos opciones, o es producto de la verdad no tengo ni idea, o es producto de un profundo entendimiento del tema y de decir esto es elemental, no te lo voy a contestar porque me siento humillado, humillada, humillade. Lo que yo usé acá para abrir esta primera coordenada del producto interno donde tengo una combinación lineal son las propiedades de producto interno. Esto por creo que fue la segunda propiedad de producto interno, o la segunda condición de producto interno. La primera. La primera hablaba de la combinación lineal, bueno, por la primera condición de producto interno. ¿Por qué? Porque esa primera condición de producto interno decía que cuando vos tenías una combinación lineal en la primera coordenada, ¿te acordás? Se respetaba esa combinación lineal y los escalares salían sin conjugar, aclarábamos. ¿Estamos de acuerdo, alumnos y alumnas de mi patria? Bien, supongo que sí. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Mirá qué lindo. Me quedo en definitiva una manera de encontrar a ese numerito C en función de los productos internos de U contra B y de B contra B, porque entonces yo de acá paso sumando esto, inmediatamente despejo C, y me queda que, si esto lo paso sumando, me queda que C tiene que ser el producto interno de U contra B sobre el producto interno de B contra B. ¿Está bien? Claramente, el producto interno de B contra B, ¿te acordás que lo habíamos definido como la norma de B al cuadrado? Así que esto lo puedo escribir así. U contra B sobre la norma de B al cuadrado. ¿Está? Entonces, ¿qué descubrí? Descubrí que para que W sea ortogonal a B, el numerito C tiene que valer esto que está acá. U contra B sobre la norma de B al cuadrado. Por lo tanto, ya está, solucioné esos supuestamente dos problemas que tenía. Existe el C y existe el W. Entonces, basta con tomar
Ay, perdón, no sé qué hice, vuelvo. Basta con tomar el vector W de la siguiente manera. Es el vector U que tenía menos este numerito. U contra B sobre la norma de B al cuadrado que multiplica el vector B. Entonces yo tomo este W y siempre se va a cumplir que U se escribe como C por B más W, porque es la cuenta que acabamos de hacer. ¿Ok? Por lo tanto, listo, la afirmación es cierta. Profesora, Alumno. ¿esto es para el Producto Interno Canónico o para cualquier producto interno? Para cualquier producto interno, porque yo usé acá en algún momento la fórmula del Producto Interno Canónico, no. Lo único que usé es que estaba con un producto interno, ¿ok? Entonces, siempre que yo tenga un producto interno, esto vale. ¿Tá? ¿Qué es lo que pasa? Que por ahí te confundió. No sé, repito esto. Yo hice un dibujito que tenía que ver con R2 y el Producto Interno Canónico, porque siempre es bueno, digamos, ver en un lugar donde uno puede dibujar de qué propiedades estoy hablando, ¿está bien? Y porque decía yo antes, recordá que este tema de Producto Interno justamente lo hicimos para poder generalizar eso que nosotros conocíamos como el producto escalar, que es el Producto Interno Canónico en R2, R3, Rn. ¿Ok? Hola, hola. Ok, Bien, ok, muchas gracias. de nada. Entonces ahora sí, volvamos. Una pregunta, Dale. ¿SD puede ser mayor, tiene que ser menor o puede ser mayor que U? No, da lo mismo la medida, ¿eh? Yo lo dibujé el U más largo para que fuera más lindo verlo en el dibujo, pero nada más. ¿Está? Ah, ok. Sí, La sí, gracias. longitud, fíjate que en ningún lugar usé cuál era la longitud de U o de B, ¿ok? Sí, sí, gracias. Esperen que voy a El, compartir. el, Sí, te el K escucho. que multiplica a B puede achicarlo también. O sea, es lo Claro, mismo, ¿no? claro, claro, tal cual. Sí, sí, completamente. Digamos, este dibujo está hecho solamente para que dé lindo. Si el 1 es cierto, fuera más corto o el B fuera más largo, el numerito K que tengo que tomar, bueno, achicará el B, ¿ok? Hola, hola. Claro. Bien, perfecto. Gracias por aclararme esto que estaba mal escrito. Después, antes de subirlo, lo voy a corregir. Bueno, ahora, en todas las propiedades que voy a nombrar, en general hablo de B, un espacio vectorial que labura en K, o sea que los coeficientes que participan en las combinaciones lineales pueden ser reales o complejas, salvo que lo aclare, ¿está bien? Y estas propiedades que voy a nombrar valen siempre. Entonces, primera definición. Si yo tengo un conjunto B1, B2, BK de vectores, ese conjunto es ortogonal si cualquier par de vectores que yo tome, cuando le calculo el producto interno, me da por resultado 0. Para todo I distinto de J. ¿Está bien? Lo ponemos acá. O sea, yo tomo B1 contra B2, B1 contra BK, todo eso me da 0. Siempre que I sea distinto de J, B sub I contra B sub J me da por resultado 0. ¿Está bien? Otra cosa que vamos a aclarar, pero simplemente por definición, ¿está bien? Cuando vos en lugar de tener un conjunto con 2 elementos, 3 elementos, 100 elementos, tenés un conjunto con un elemento donde el B1 es distinto de 0, entonces, si es igual a 0 también, discúlpame, donde B1 es el único elemento del conjunto, entonces se considera que el conjunto es ortogonal. O sea, son ortogonales todos los conjuntos con K elementos donde al hacer el producto interno entre dos vectores me dé por resultado 0, y también el conjunto que está formado por un solo elemento. ¿Está? Esto es por definición nada más. La otra cosa es, se dice que un conjunto es ortonormal cuando sus vectores son ortogonales entre sí y además cumplen que su norma es 1. Entonces decimos, el producto interno de B sub I contra B sub J da 0, para I distinto de J, y si I es igual a J, cuando haces el producto interno de B sub I contra B sub I, ese numerito te da por resultado 1. ¿Está bien? Entonces, con eso nos estamos
asegurando, digamos, de que dentro del conjunto ortogonal con el que estoy laburando, ningún vector es el nulo. ¿Tá? Porque fíjate que en la definición de conjunto ortogonal podría estar acá entre B1, B2, BK algún vector que fuera el vector nulo. Alguno de ellos puede ser 0 y seguro va a cumplir, porque nosotros vimos que es una de las propiedades que se cumplía cuando laburabas con cualquier producto interno. Si tengo el 0 en ese conjunto, el 0 es ortogonal a todos los vectores. ¿Está bien? Entonces, cuando hablo de un conjunto ortonormal, me aseguro de que el conjunto sea ortogonal y que además el 0 no está en el conjunto porque todos los vectores miden 1. Si estuviera el vector nulo, esto no se cumpliría. ¿Ok? Bueno, eso es la definición de conjunto ortogonal y conjunto ortonormal. La otra cosa es lo siguiente. ¿Te acordás que, bueno, perdón, paso de página, no tengo por qué volver. ¿Te acordás que en la clase pasada vimos que cuando vos cambiabas el producto interno Perdón, con ¿puedes el... subir un segundito? Sí, cómo no, por supuesto. La clase pasada habíamos visto que cuando vos cambiabas el producto interno en un espacio vectorial, cambiaban de alguna manera el centímetro con el que se medía. Quiero decir, es como cambiar de medida, de unidad de medida en un centímetro cuando estoy midiendo los vectores, y también cambiaba el transportador, porque ¿te acordás que vimos que había... que si yo cambiaba, por ejemplo, el producto interno en R2, los vectores que eran ortogonales al 1, 1 según el producto interno canónico, no eran los mismos vectores que eran ortogonales al 1, 1 según el producto interno nuevo que habíamos definido. Entonces, quiero decir, cambia de alguna manera el transportador, la regla que uno usa para medir los ángulos y los vectores, ¿no? Los ángulos solamente cuando estoy en un espacio vectorial real, pero bueno. Ahora, lo que quiero mostrarte es que las cosas cambian según yo defino el producto interno, pero no tanto como para que se pudra, ¿está bien?, la independencia lineal. ¿Qué quiero decir? Vos de R2, de R3 conocés que si dos vectores son ortogonales, ¿no es cierto?, y ninguno de ellos es el nulo, seguro son linealmente independientes, porque si los vectores son ortogonales no puedo escribir uno como múltiplo del otro, ¿está bien? Bueno, se prueba que si vos tenés un conjunto B1, B2, BK que es ortogonal, que no contiene al vector nulo, entonces forzosamente esos vectores son linealmente independientes. ¿Está bien? La prueba de esto, otra vez, está en el video. ¿Qué vas a hacer vos si querés demostrar esto? Bueno, igualás una combinación lineal de B1, B2, BK al 0 de B, y decís, si los vectores son linealmente independientes, yo tengo que hacer esto, tengo que chequear que cuando igualo una combinación lineal a 0, todos los escalares sean ceros, ¿está bien? Bueno, pero cuando vos tomes producto... ¿Vieron el video o no vieron nada del video? Del segundo video que estaba en la semana anterior. ¿Quieren que demuestre esto o no? Eso es básicamente lo que les quiero. O les doy una idea de cómo se demuestra. No sé, ustedes díganme. Sí, una muestra, por favor. Bueno, dale, entonces, otra vez. Dejo de... Paso a compartir la hojita esta. Pero todavía no la compartí. Bueno. Entonces, lo que estamos diciendo es esto. Estoy diciendo que... Ay. Estoy diciendo que si yo tengo un conjunto B1, B2 hasta B sub K, ortogonal, con ninguno de estos vectores iguales a 0, o sea, voy a poner B sub I distinto del 0 de B para todo I desde 1 hasta acá, ¿está bien? Entonces, los vectores son linealmente independientes. O sea, el conjunto B1, B2 hasta B sub K es LI. Ah, bueno, ¿cómo hago eso? Bueno, para Perdón, checar. Sí, en el para todo que dice en el renglón de arriba, vendría a sí, ser el segundo renglón. ¿Qué sí. dice después?
Dice Para para todo todo I desde 1 hasta acá. 1, Ah, esto es un I, ¿sí? ¿Sí? bárbaro. Gracias. Bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer? Para ver que son Igual el el EI, generador, sí. perdón, el generador ese no contiene al vector nulo. ¿Qué generador? Yo acá no No estoy es generando un... nada, ¿eh? Perdón. Ah, no. No, Ok. no, fíjate, lo que estoy diciendo es, si yo tengo un conjunto que es ortogonal, ¿qué significa que un conjunto sea ortogonal, alumno de mi patria? Significa que Que- tomo cualquier par de que- vectores y cuando hago el producto interno entre ellos me da por resultado 0. ¿Estamos de acuerdo? Hola. Sí. Bien. En ningún momento hablé de generar. Lo que sí digo es, en todo conjunto ortogonal que no contenga el 0, yo voy a poder afirmar que ese conjunto es el EI. ¿Está bien? Entonces, no estoy generando nada. Estoy diciendo que tengo un conjunto ortogonal y que el 0 de B no forma parte de ese conjunto. ¿Ok? Bueno, entonces, para ver, Sí, sí, ¿entienden, perdón. ¿entienden algo de lo que estoy diciendo o no se entiende un poco? Sí, sí. No, Bueno, sí se entiende. entonces, para ver que el conjunto es el EI, ¿qué hago? ¿Qué haces vos desde que viste la definición de linealmente independiente? Igualas una combinación lineal a 0. Entonces, igualo alfa 1 por B sub 1. Suponete, más alfa 2 Una por B sub... pregunta. Sí, alumno. Si el conjunto, ¿me van a decir que es ortogonal o tengo que ir probando par por par de No, vectores? no, no. A ver, ¿qué estamos haciendo nosotros acá? Estamos probando una proposición. La proposición dice, si yo tengo un conjunto ortogonal con B sub I distinto de 0, entonces se cumple que el conjunto es LI. Lo que quiero decir es, esta es la hipótesis. No sé, ¿eso lo viste cuando eras chiquito en el colegio secundario? No. Bueno, esta es la hipótesis y esta es la tesis. ¿Qué quiere decir? Vos tenés que probar que cuando se cumple la hipótesis, que lleva acento en la O, entonces se cumple la tesis. Entonces yo lo que voy a hacer es decir, probar esto, que si tengo un conjunto ortogonal que no contiene al 0, entonces los vectores son linealmente independientes. Y entonces, siempre que yo te tire por la cabeza vos un conjunto y te diga, mira, no te voy a decir quiénes son estos vectores, o por ahí te digo quiénes son estos vectores, pero además te aclaro que el conjunto es ortogonal, vos mirás los vectores, chequeás que ninguno es el 0 y me decís, ah, ¿sabés qué, gorda? Si son ortogonales, entonces además son linealmente independientes porque el 0 no está. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Entonces, lo que vamos a hacer es demostrar esto para que vos te quedes tranquilo y puedas usar esta afirmación siempre. ¿Está? Bien. No vale la inversa, ¿no? ¿Qué quiere decir? No, claro que no. Dos vectores pueden ser linealmente independientes si Ya no son quería mucho. ortogonales. Eso vos lo sabés de cuando eras muy chiquito, ¿no es cierto? Está bien. Bien, entonces, ¿cómo haces para demostrar esto? ¿Cuál es la única herramienta que podés usar? Que tenés un producto interno en este espacio vectorial y que los vectores son ortogonales entre sí. Entonces yo tengo esta igualdad y te digo, mira, voy a hacer lo siguiente. Tomo miembro a miembro en esa igualdad, producto interno contra B sub 1. B sub 1 del lado derecho de ese producto interno. Entonces voy a decir, me queda el producto interno de alfa 1, B1, más ta. Estos son puntitos suspensivos, más alfa K, B sub K, contra B sub 1, tiene que ser igual a el producto interno del 0 de B contra B sub 1. ¿Qué hice acá, alumnos? Tenía esta igualdad y tomé producto interno miembro a miembro contra B sub 1 en la coordenada derecha. ¿Están de acuerdo conmigo? Si dos vectores son iguales, cuando yo calcule su producto interno contra B sub 1 me tiene que dar lo mismo. ¿Ok? Sí, sí. Bueno, entonces seguimos viaje. Porque digo, bueno, ¿qué voy a hacer? Voy a usar la primera propiedad de producto interno. ¿Qué decía la primera propiedad de producto interno? Que la combinación lineal se respetaba, esta combinación lineal que tengo en la primera coordenada. Entonces me queda alfa 1 por el producto interno de B1 contra B1.
más, no lo explicité antes, pero si querés lo explicito ahora, alfa 2 por el producto interno de B2 contra B1, más puntitos suspensivos hasta alfa K por el producto interno de BK contra B1. Y esto es igual a el producto interno del 0 de B contra B1. ¿Cuánto da eso? ¿Tengo que saber quién es Cero. B1? ¿Cuánto da eso? Perdón, dijiste No. algo y hablé. 0. Muy bien, da 0, porque vimos que es una de las propiedades de producto interno. El 0 de B contra cualquier cosa da 0. Ah, pero mira qué bárbaro. Y acá en toda esta suma, B2 contra B1, ¿cuánto da? Todo da 0 menos Todo da B1 0 por menos B1. B1 contra B1, ¿no es cierto? Porque el conjunto es ortogonal. ¿Está bien? Entonces, como el conjunto es ortogonal, disculpen la letra horrible que tengo, así nos vamos conociendo de alguna manera. Entonces, todos estos términos se van, porque esos productos internos esos productos internos son ceros, y me queda alfa 1 por B1 contra B1 es la norma de B sub 1 al cuadrado, tiene que darme por resultado 0. ¿Y ahora qué digo? Ahora uso esta aclaración que hicimos al inicio. Disculpen, voy a subir un poquito la hoja. ¿Qué dijimos? Que el conjunto era ortogonal, pero que ningún vector era el vector nulo. Entonces, como ningún vector es el vector nulo, esto que está acá, la norma de B1 al cuadrado, seguro es distinto de 0. ¿Por qué? Porque el único vector que tiene norma 0 es el vector nulo. Es una de las propiedades de producto interno. ¿Está bien? Entonces voy a poner es distinto de 0, pues B sub 1 en particular es distinto del 0 de B. Entonces de acá, si el producto de dos números me da por resultado 0, es porque alguno de ellos es 0. Como la norma de B1 al cuadrado no es 0, alfa 1 vale 0. Ah, mira, entonces demostré que acá arriba, a esta igualdad la voy a llamar A, si querés. En la igualdad A, ya sé que el alfa 1 vale 0. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Sí, Y profe, entonces, eso sí, sí, discúlpame, dale. una pregunta, eso todo se entendió, pero lo que no entendí es cuando puso alfa 1 por B1, claro, la combinación lineal es igual a 0, y Sí. de ahí abajo, o sea, hizo producto interno con B1 a la izquierda y producto interno con B1 a la derecha, ¿no? No, para. Yo tenía esta igualdad, ¿no? Tomé producto Claro, la interno combinación. contra B1, a derecha siempre el B1 lo puse, ¿ves? No, claro, si no me refiero a este producto interno, digamos, para, claro, sí. Para. O sea, digamos como que multiplicó por B1, algo Sí. así, y producto interno. O sea, la combinación coma B1 A es ver, lo igual que a hice 0 fue, por 1. tomé, como esta combinación lineal es igual al 0 de B, tomo producto interno de esta combinación lineal contra B1. Y eso tiene que ser igual que lo que tengo del otro lado, el 0 de B contra B1 también, ¿ok? Fíjate que mantuve eso, ¿no? Tomé producto interno en ambos miembros contra el mismo vector y en la misma coordenada, a derecha, ¿ok? Ok, ahora sí. Entonces puede ser lo mismo con B2, B3. Exacto, a eso voy. ¿Qué voy a hacer? Y fíjate, eso está en el video, lo mismo pasa para cada I. En general, entonces, te lo demostré, digamos, lo hicimos tomados de la mano con B1. En general, lo mismo pasa si O sea que para laburo, B2 vas a demostrar que alfa 2 tiene que ser 0 claro. y así. Entonces, mejor, ¿qué haces vos? Que sos una persona piola y que ya sabés generalizar. Tomo B sub I. Tomo B sub I para cada I desde 1 hasta N. Porque se repite, bueno, desde 1 hasta acá, perdón. ¿Está? Entonces lo que te va a quedar es que esta combinación lineal, alfa 1, B1 más, pongo el último, alfa K, B sub K. No sé por qué acá le puse esto. Bueno, alfa K, B sub K contra B sub I, en general, sea quien sea el B sub I, tiene que ser igual al 0 de B
contra B sub I. Entonces, del lado derecho te va a quedar un 0, porque 0 contra cualquier cosa te da 0. Y del lado izquierdo, ¿qué te va a quedar? Bueno, como el conjunto es ortogonal, cuando yo hago, perdón, que acá, cuando yo hago B sub I contra esta combinación lineal, van a morir todos, porque B1 contra BI, si el I es distinto de 1, me va a dar 0 y así siguiendo. ¿Cuál es el único que se va a salvar? Van a morir todos los que estén en esta combinación lineal de la primera coordenada que tengan un subíndice distinto del I. El único que se va a salvar es el que tiene subíndice igual a I. Entonces de este lado me va a quedar alfa I por el producto interno de BI contra BI, y eso es 0. Entonces te queda alfa I por la norma de B sub I al cuadrado, esto es igual a 0, y como esto es distinto de 0, porque ningún B sub I es el vector nulo, entonces llegamos a la conclusión de que alfa I es igual a 0 para todo I desde 1 hasta acá. Conclusión entonces, que en A igualé, perdón, voy a subir, ¿no? En A igualé una combinación lineal a 0 y me quedó que todos los escalares son 0. Por lo tanto, el conjunto es el E. Estoy repitiendo, me están haciendo repetir todo lo que demostré en el video. Pero bueno, sean felices, ¿ok? Perdón, esto no sé si lo están copiando, ¿me detengo acá o sigo? No, siga. Bueno, entonces, volvemos a ese PDF. Entonces, en el PDF, acordate de esto, si vos tenés un conjunto ortogonal que no contiene al vector nulo, entonces ese conjunto es linealmente independiente. Eso guardalo para el resto de tu vida. Bien, segunda cuestión, ya que definimos cuándo un conjunto es ortogonal, también se define a qué se llama una base ortogonal. Una base ortogonal es simplemente una base del espacio vectorial en el que estás, que cumple que además de ser base, tiene a sus vectores que son ortogonales entre sí. Obviamente, ¿no es cierto? Si tengo una base, ninguno de estos vectores va a ser el vector nulo, ¿está? Digo, de paso, te lo aclaro. Otra más. Voy a decir que una base es ortonormal, bueno, cuando además de ser una base, sea un conjunto ortonormal. ¿Qué quiere decir esto? Que los vectores no solamente son ortogonales entre sí, sino que todos ellos tienen norma 1. ¿Está? Bien. Tengo una pregunta. Dale. Este conjunto no es un subespacio, ¿no? No, a ver. Aclaremos esto. Me gusta que me preguntes estas cosas. Fíjate. Pero porque no tiene al 0, puede ser. No, Oh. porque además ni siquiera estoy hablando de subespacio. Estoy diciendo, Claro. B es un conjunto. ¿Está bien? Una base es un conjunto, no es un subespacio. Entonces, ¿qué es una base? Es un conjunto de vectores que generan un espacio vectorial o un subespacio y que además son linealmente independientes. ¿Está bien? Vos no le pongas la palabra subespacio a cualquier cosa. Ponésela solamente cuando te lo digan. ¿Está? Si yo te hablo de una base ortogonal, la definición de base es que es un conjunto de vectores del espacio vectorial, no es un subespacio. ¿Ok? Sí, gracias. ¿Está? Bien. Bien, sigamos. Entonces, si yo tengo un producto interno y tengo una base del espacio vectorial que sea ortonormal, ¿qué quiere decir esto? Que la base tiene a vectores que son ortogonales entre sí y además tienen norma 1. Pasa algo medianamente bonito, que es simplemente hacer la cuenta. Yo esta sí, te la dejo para que la veas vos, porque son las mismas cuentas que estuvimos haciendo antes tomados de la mano, cuando vimos que los vectores eran LA. Vos tomas un vector que es combinación lineal de los vectores de la base, eso siempre sucede para todo U, porque estoy hablando de un conjunto que es una base, por lo tanto, todo vector se puede escribir como combinación lineal de los vectores de la base, y lo que vamos a probar es que cada uno de esos lambda I que participan en la combinación lineal tienen esta pintita cuando la base es ortonormal. El vector U, producto interno contra cada uno de los B sub I. Entonces, cuando vos sepas que una base es ortonormal, calcular las coordenadas de un vector con respecto a esa base va a ser de lo más sencillo. Y además la norma coincide con esta cuentita que está abajo. Eso te dejo para que lo veas porque la verdad no. Digamos, es hacer la Perdón, tengo cuenta. una pregunta. Sí. Sí,
Si me dan una base y los vectores de la base son ortogonales entre sí, ¿puedo generalizar que el espacio es ortogonal? No, el Es un espacio no es conjunto ortogonal. ortogonal. El espacio vectorial es el espacio Conjunto. vectorial. No definimos que el espacio vectorial es ortogonal. ¿Está bien? No existe eso. ¿Está? Lo único que yo sé es que tengo una base ortogonal para ese espacio vectorial. ¿Está? Nada más. Y que esa Ok. base cumple determinadas propiedades. ¿Está? Hola. Sí, sí. Ahora ya vamos a definir después lo que se llama complemento ortogonal, pero que no tiene nada que ver con hablar de un espacio ortogonal. ¿Ok? Bueno, y ahora sí, justamente. Voy a definir complemento ortogonal. Si yo tengo cualquier conjunto en un espacio vectorial con producto interno y tengo un conjunto A distinto de vacío, obviamente, se define complemento ortogonal de A como el conjunto de todos los vectores que son ortogonales a todos los elementos de A. O sea que complemento ortogonal es aquel conjunto que está formado por todos los vectores que son ortogonales a los elementos de A. ¿Está bien? Entonces acá te ponemos la definición. ¿Está? La primera cosa es que sea quien sea el conjunto A, no importa si es un subespacio o un vector solo, siempre el complemento ortogonal de un conjunto me da por resultado un subespacio. ¿Está? Eso es algo muy sencillo porque, fíjate, perdón, voy a subir, ¿no? Fíjate, ¿qué es el complemento ortogonal? Lo definimos así. Son los Ws que pertenecen al espacio vectorial, tales que cuando les hago el producto interno con cualquier elemento que está en A, me da por resultado 0. ¿Está bien? Dicho en castellano, dicho en criollo, como te decía antes, son todos los vectores que resultan ser ortogonales a los elementos de A. Tomo los elementos de A, veo quiénes son todos los vectores que son ortogonales a los elementos de A, y eso me da un nuevo conjunto. Ese conjunto es el que llamo complemento ortogonal. Es interesante ver que esta definición, obviamente, se cumple, ¿no? Si vos tomás el 0 de B. Quiero decir, si W es el 0 de B, seguro que se cumple que el 0 de B contra B me da por resultado 0 para todo elemento de A. Es un caso particular. Por lo tanto, el 0 de B Gabriela, siempre está en el complemento ortogonal de A. Sí, sí, te escucho. ¿qué significaba? ¿Podés subir un segundito? Sí. Era A distinto del Vacío. 0 Este con 10. símbolo significa vacío. Está bien, gracias. O sea, estoy diciendo, esta definición vale para todo subconjunto que tenga algún elemento, ¿está bien? Porque viste que con el vacío siempre pasan cosas raras, entonces se define así para que la teoría sea consistente, ¿ok? Bien, entonces, el 0 de B siempre está en el complemento ortogonal de un conjunto A, no importa quién sea este conjunto. Segunda cuestión, si dos vectores están en el complemento ortogonal, la suma también está, fíjate, es muy fácil probarlo. Y tercera cuestión, si vos tomás un vector que es ortogonal a todos los elementos de A, cuando lo multipliques por un escalar, también te va a dar ortogonal a todos los elementos de A. Esto te lo dejo de tarea para el hogar. Por lo tanto, el complemento ortogonal de un conjunto siempre es un subespacio. ¿Tá? Segunda cuestión. El complemento ortogonal del 0 de B, que sería si vos querés, el subespacio mínimo, el subespacio trivial, que llamamos trivial, ¿no? El menor subespacio que yo puedo tomar en cualquier espacio vectorial, tiene como complemento ortogonal a todo el espacio vectorial, porque justamente, ¿no es cierto? Si yo estoy buscando los vectores que sean ortogonales al 0 de B, ¿quiénes son? Todos los del espacio vectorial, porque es una de las propiedades que vimos que se deducía del producto interno. Entonces, el complemento ortogonal del 0 de B es B. Y adivina quién es el complemento ortogonal de B. El 0 de B, o sea, el subespacio formado solamente por el 0 de B. ¿Está? Ahí te dejo la prueba, mirá. ¿Está bien? Otra cosa más, mirá qué lindo esto que pasa. Si S y T son subconjuntos de B y S está incluido en T, entonces el complemento ortogonal de T está incluido en el complemento ortogonal de S. O sea, es como, ¿te acordás cuando tenías desigualdades? En una desigualdad, si vos multiplicabas, o para decirlo de alguna manera, si vos invertías la desigualdad, el orden de la desigualdad cambiaba. Bueno, esto es más o menos lo mismo. Si yo tengo la inclusión, S incluido o igual a T,
Cuando tomo complemento ortogonal miembro a miembro, cambia el sentido de la inclusión. ¿Está bien? Se da al revés. El complemento ortogonal de T incluido en el complemento ortogonal de S. Última cuestión, si S está incluido en B, es un subespacio, entonces siempre va a suceder que S intersección su complemento ortogonal me va a dar por resultado el subespacio nulo. ¿Está bien? Y otra vez, la demostración es muy fácil porque si yo, suponete que yo supongo que hay un vector que está en esta intersección. Entonces quiere decir que hay un vector que está en S, pero también está en S ortogonal. Ah, pero si está en S ortogonal, cuando yo le hago el producto interno con cualquier elemento de S, me tiene que dar 0. En particular si es el mismo B, porque está en S. Entonces me queda que B tiene que ser el 0 de B. Entonces, ¿cómo vino la historia? Supuse que hay un vector que está en la intersección y me dio que ese vector tiene que ser el 0. Por lo tanto, la intersección de cualquier subespacio con su complemento ortogonal es solamente el 0 de B. ¿Está? Bien. La otra cuestión es, si yo te tiro por la cabeza a vos un subespacio, ¿cómo haces para calcular el complemento ortogonal de ese subespacio? Y es muy fácil porque si ese es un subespacio y está dado por sus generadores, entonces el complemento ortogonal de ese es aquel subconjunto del espacio vectorial que cumple que un elemento está en S ortogonal si y solo si es ortogonal a cada uno de los generadores de S. Entonces, si vos tenés un subespacio dado por generadores, es muy sencillo encontrar la ecuación que tienen que cumplir cada uno de los elementos que están en el complemento ortogonal de S, porque tienen que ser ortogonales a todos los vectores, a cada uno de los vectores que generan al subespacio S. ¿Está? Dicho esto, bueno, vamos entonces sí ahora a la definición que te decía de proyección ortogonal. Entonces, mira este dibujito, perdón. No quise agrandar, pero por ahí se me fue la mano. Bien, tenemos este dibujito. Tengo este vector X que está dibujado en negro. Tengo este subespacio S, que es el que está dibujado en azul, y el complemento ortogonal que está dibujado en rojo. ¿Qué conocías vos como proyección ortogonal de un vector sobre una recta, en este caso, ¿está bien? Cuando eras chiquito, chiquita, chiquite, y te lo enseñó tu maestra, inclusive por ahí de la escuela primaria. ¿Cómo hacía yo para encontrar la proyección ortogonal de este vector X o de este punto X, míralo como quieras, sobre la recta S? Y vos venías con tu escuadra, trazabas, ¿no es cierto?, la perpendicular a S y decías, donde esa perpendicular que pasa por X corta mi recta, ahí tengo la proyección de ese punto sobre esta recta. ¿Está? Y fíjate, ¿qué es lo que pasa cuando haces eso? Evidentemente, la proyección de ese punto X está sobre la recta, porque estoy proyectando sobre la recta. ¿Y qué cosa también pasa? Fíjate, si yo hago el vector X menos la proyección que está acá dibujada en rojo sobre la recta S, lo que obtengo, ¿no es cierto?, es este vector que cae en S ortogonal. O sea, obtengo un vector ortogonal a S. ¿Ok? Entonces, quiere decir que cuando yo era chiquita y estaba proyectando en R2, ¿qué hacía? Ponía la escuadra y decía, la proyección de este vector X sobre S es el puntito que está en S. ¿Está bien? Y cuando yo hago X menos ese puntito, lo que obtengo es un vector que está en la recta ortogonal a S. ¿Está bien? Este dibujito que está acá. ¿Estamos con esto? ¿Me van siguiendo esto que estoy diciendo con este dibujito? Sí, profe, sí, una Sí, pregunta sí. nomás. La recta G que está ahí es también X menos PS de X, ¿no? ¿O ¿Quién no? es G? Pará que me perdí. La Acá tengo una F. Ah, esta paralelo al G. complemento, Exacto. claro. Esta G que está en puntitos es la que yo tracé Sí, con la escuadra. Una paralela al ortogonal, una ortogonal a S que pasa por X. ¿Ok? sí, pero a lo que yo me refiero es el X menos P, la proyección de
X en S es lo mismo o qué vendría a ser esto? O sea, digamos Si yo hago X menos esta proyección, lo que hago es ir a parar acá, al 0. ¿Estás de acuerdo? sí. ¿Está? Entonces, Ujú. esta es la diferencia entre X y su proyección. Un vector que nace en el origen y termina acá. Sí, sí, ahí entendí. Muchas gracias. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿por qué les estoy mostrando este dibujito? Porque como les decía antes, yo voy a definir proyección ortogonal para todo espacio vectorial con cualquier producto interno. ¿Y en qué me voy a basar para definir eso de proyección ortogonal? Me voy a basar en este dibujito que hice en R2. Voy a generalizar, ¿está bien? Este dibujito de R2 y voy a definir proyección ortogonal para cualquier espacio vectorial con cualquier producto interno. ¿Cómo lo voy a definir? De esta manera, voy a decir, si ese es un subespacio de B y tomo cualquier vector B, se dice que B' es la proyección ortogonal de B sobre S si cumple dos condiciones. ¿Qué condiciones? Primero, que está en S. Segundo, que cuando hago B menos B', obtengo un elemento que está en el ortogonal, o sea, en el complemento ortogonal a S. ¿Estamos de acuerdo? Y se escribe la proyección de B sobre S. P sub S aplicado a B es el vector B'. Entonces, cuando vos veas esto, te están hablando de la proyección del vector B sobre el subespacio S. ¿Está bien? Fíjate que definimos proyección solamente sobre subespacios. Proyección ortogonal. ¿Está bien? ¿Estamos con esto? Esta es la definición. Y a partir de ahí vamos Sí, a ver profe. que con esta definición se cumplen para cualquier espacio vectorial con cualquier producto interno las mismas propiedades que se cumplían cuando yo proyectaba ortogonalmente en R2 o en R3 con el producto interno canónico. Ahora bien, dicho esto, son las 10:03. Me venís escuchando desde las 9. ¿Quieren que paremos 5 minutos, se lavan la cara, hacen lo que quieren, se olvidan de mí un rato, se fuman un pucho y volvemos? Por favor. Dale, dale. Qué bueno, sí. Ok, paramos entonces. Gracias. ¿Está? Entonces, vamos a ver dos condiciones que se deducen inmediatamente de la definición de proyección ortogonal, que tienen que ver con esto que te decía antes, con que con esta definición de proyección ortogonal se cumplen las mismas características, se cumple, para empezar, la principal característica que tenía la proyección ortogonal, porque si me permitís, cerrar los ojitos, en este dibujo hay algo que se ve claro. Si yo tomo cualquier otro punto de la recta S, que no sea la proyección ortogonal del punto X sobre la recta, cualquier otro punto de S va a tener una distancia mayor a ese punto X, ¿está bien? Si yo tomo estoy diciendo esto, ¿no? Si yo tomo cualquier puntito acá que no sea este X', fíjate que la distancia de X a X' seguro va a ser más, de X a cualquier otro punto, va a ser más grande que la que tiene a ese puntito X', que es la proyección ortogonal, ¿está? Porque fíjate, en este punto tengo este segmento que es más largo que este cateto, ¿no es cierto? Es la hipotenusa. En este otro tengo este, así siguiendo, ¿no es cierto? Cuanto más me alejo de esta proyección ortogonal, más lejos está el punto de ese punto X. Quiere decir que de todos los posibles puntos que yo tengo en esta recta S, el punto más cercano al punto X es su proyección ortogonal sobre S. Esa es la característica principal de la proyección ortogonal sobre un subespacio. Y es lo que vamos a ver. Entonces, con esta definición de proyección ortogonal hay dos observaciones que son muy importantes. La primera es que, a ver, esto tiene que ver un poco con la consistencia de la teoría. La primera es que si la proyección ortogonal existe, es única. ¿Está bien? Quiero decir, no puede haber dos proyecciones ortogonales de un mismo vector B sobre un subespacio. ¿Está bien? Esto es algo muy sencillo de demostrar. Si la proyección existe, es única. Aclaramos si existe, ¿por qué? Porque cuando vos no laburás con espacios vectoriales
de dimensión finita, puede ser, a veces, no te va a suceder acá, que labures con espacios vectoriales muy particulares donde puede no llegar a existir la proyección ortogonal de un vector sobre un determinado conjunto, sobre un determinado subespacio. No va a pasar en los espacios vectoriales con los que nosotros laburamos. Los espacios vectoriales con los que nosotros laburamos son espacios vectoriales de dimensión finita, son conjuntos compactos, bueno, etcétera, etcétera. No vas a tener ese problema. Pero si existe la proyección ortogonal, es única. Eso es muy importante porque quiere decir que para todo punto de B yo tengo un único punto que es la proyección ortogonal sobre el subespacio S. Justamente por eso le puedo poner un nombre, porque si no, ¿te acordás que ya dijimos esto varias veces? Si no, no le puedo poner un nombre. ¿Está bien? En matemática se le pone nombre a algo cuando es único, si no es una confusión porque no sabes de qué te están hablando. ¿Está? Y la segunda cuestión es esta que yo te decía. La distancia de cualquier punto B a la proyección de B sobre S siempre es menor o igual que la distancia de B a B sub S. ¿Está bien? Para todo B sub S en S. ¿Qué quiere decir esto? Que la distancia de B a la proyección ortogonal de B sobre S siempre es la menor de las distancias de todas las que yo puedo tomar con cualquier otro elemento que está en S. ¿Está? Entonces, cuando yo proyecto ortogonalmente un vector sobre un subespacio, lo que encuentro es el vector del subespacio que está más cerca de ese puntito B. ¿Está bien? Esa es la idea que te tenés que llevar. Eso es lo fundamental. ¿Está? Hola, hola. Esto también está demostrado en el video. ¿Está bien? Se demuestra que si vos proyectás cualquier vector sobre ese, usando las dos condiciones que cumple la proyección, entonces la distancia de un punto a su proyección ortogonal es menor o igual que la distancia de ese punto a cualquier otro elemento que vos puedas tomar del subespacio. Es básicamente, disculpen, cierren los ojos, este dibujito del que hablamos acá. ¿Está? Entonces, cuando vos proyectás ortogonalmente un punto, encontrás el punto del subespacio que es el más cercano a ese punto que está volando por ahí. Eso es muy importante. ¿Ok? ¿Puedo seguir? Sí, Sí, sí. profe. Bien. Entonces, otras observaciones que vas a usar. Fíjate, si vos a un punto le restás su proyección sobre ese, lo que obtenés es la proyección del mismo punto sobre el complemento ortogonal de ese. ¿Está bien? Bueno, para eso te dejo la demostración acá, basta con ver que cumple con las dos condiciones con las que tiene que cumplir un elemento para hacer proyección ortogonal sobre el complemento ortogonal de ese. ¿Está bien? Y fíjate que se cumple. Otra cuestión, todo punto de un espacio vectorial puede descomponerse como su proyección sobre ese más su proyección sobre ese ortogonal. Esto es fundamental, lo vamos a usar muchas veces, ¿está bien? Si yo tengo un subespacio S y tengo un espacio vectorial con producto interno, todo elemento del espacio vectorial puede descomponerse en un elemento de S más un elemento de ese ortogonal. ¿Está bien? De acá sale inmediatamente, entonces, que el espacio vectorial B siempre puede descomponerse como S más S ortogonal. Y como vimos antes que S y S ortogonal solo se intersecan en el vector nulo, entonces siempre un espacio vectorial puede escribirse como S suma directa con S ortogonal. ¿Está bien? Bien, además se puede probar, no lo vamos a probar acá, que el complemento ortogonal del complemento ortogonal siempre coincide con el subespacio S. ¿Está bien? Lo que vos te imaginabas. ¿Viste? Entonces, bueno. La otra cosa es que si vos tenés cualquier vector y podés descomponerlo como un elemento de S más un elemento de S ortogonal, entonces el elemento de S es la proyección del vector sobre S y el elemento de S ortogonal es la proyección de B sobre S ortogonal. ¿Está bien? Lo único que tenés que hacer otra vez es ver que se cumplen las definiciones, o sea, ver que si B se escribe como B sub S más B sub S ortogonal, entonces este pedacito B sub S, este elemento que está acá, cumple con las dos condiciones con las que tiene que cumplir para hacer
la proyección ortogonal. Primero, que pertenece a S, que eso ya viene dado, y segundo, que si vos haces B menos B sub S, te da algo que está en S ortogonal, pero eso es inmediato, porque si pasás el B sub S restando, te queda que B menos B sub S es igual a B sub S ortogonal, que es justamente un elemento de S ortogonal. Bueno, es jugar, digamos, con la definición, ¿ok? Pero entonces, de todas estas observaciones, ¿qué te tenés que llevar? Que la proyección ortogonal de un vector sobre S y la proyección ortogonal de un vector sobre S ortogonal están íntimamente ligadas, ¿está bien? Que siempre podés conseguir una proyección ortogonal una vez que conseguiste la otra, ¿está bien? Entonces, no hace falta que uno labure mucho para conseguir las dos. Si vos conseguís una, ya tenés de regalo la otra, ya tenés de regalo la proyección de B sobre el complemento ortogonal, ¿está? Bien, otra propiedad importante, perdón, lo voy a hacer sobre el dibujito. Si yo tengo este dibujito y estoy proyectando sobre ese, que es la recta azul, ¿está bien? ¿Quiénes son los puntos que cuando los proyecto sobre la recta azul me dan el mismo punto? Y mirá, quiero decir, me dan como resultado el mismo. ¿Qué puntos X, cuando yo hago la proyección de X sobre S, coincide con X? Y está claro que si vos tomás cualquier punto que está en la recta S, cuando lo proyectás sobre S, coincide con el mismo, ¿está bien? Por lo tanto, los únicos puntos que cuando los proyecto sobre S me dan el mismo punto son los puntos que están en S. ¿Y quiénes son los puntos que van a parar al cero? Los puntos que van a parar al cero son los elementos que están en el complemento ortogonal de S. ¿Está? Porque otra cosa que se cumple, discúlpame, es que la proyección ortogonal es una transformación lineal. O sea, primera cuestión, solo quedan invariantes cuando los proyecto los puntos que están en S. Segunda cuestión, los puntos que van a parar al cero son los que están en el complemento ortogonal de S. Tercera cuestión, recontra súper importante. La proyección ortogonal, como la hemos definido, es una transformación lineal. Entonces cumple que respeta las combinaciones lineales, ¿está bien? Y cumple, bueno, o sea que respeta las combinaciones lineales, cumple que la proyección ortogonal de K por B es K por la proyección ortogonal de B, y que la proyección ortogonal de B más W me da la proyección de B más la proyección de W. ¿Está bien? Cosa que ya sabías por ahí de lo que vimos antes, pero veámoslo con proyección ortogonal. Entonces, si yo proyecto ortogonalmente, tengo una transformación lineal. Y esa transformación lineal tiene como imagen el subespacio sobre el que estoy proyectando. Y como núcleo, el complemento ortogonal del subespacio sobre el que estoy proyectando. Y otra cuestión, que ya sabías de cuando habíamos visto la proyección según cualquier dirección. La proyección ortogonal de S sobre la proyección ortogonal de S de un vector B es lo mismo que la proyección ortogonal de B sobre S. O sea, si vos aplicás esta transformación lineal 2 veces, es lo mismo que aplicarla una vez. ¿Está? Y la otra cosa que vamos a ver y que quiero que te guardes es la fórmula de la proyección ortogonal. ¿Por qué? Vos con todo esto me decís, bueno, sí, bárbaro, me hablaste de un montón de propiedades que se deducen de la definición de proyección ortogonal. Pero ¿cómo hago yo para proyectar un vector si me dan el subespacio y me tiran un vector por la cabeza? Bueno, muy fácil. Mirá, si vos tenés una base ortogonal del subespacio, fíjate que estoy pidiendo dos cosas. Que este conjunto B sea una base de S y que además sea un conjunto ortogonal, ¿está bien? O sea, que B1 producto interno con B2 me da 0, B1 hasta producto interno con BK me da 0, así para dos pares cualquiera de vectores que yo tome en este conjunto. Si yo tengo una base ortogonal del subespacio S, calcular la proyección de cualquier vector sobre S es súper, hiper fácil. Simplemente tengo que aplicar esta formulita que te escribí acá. ¿Está bien? La proyección de B sobre S será B contra B1 sobre la norma de B1 al cuadrado por el vector B1, más B contra B2 sobre la norma de B2 al cuadrado por el vector B2, así siguiendo. ¿Está bien? Fíjate. Yo sé que si un vector es la proyección ortogonal de B sobre S, tiene que cumplir dos condiciones. Primero, que esté en S. Por lo tanto, si la proyección de un vector
está en S, quiere decir que se escribe como combinación lineal de los vectores de la base. Se escribe como lambda 1 por B1 más lambda 2 por B2 más lambda K por BK. Con lambda I, numeritos, cualesquiera. ¿Tá? Lo que yo voy a probar es justamente que el lambda 1 tiene que valer B contra B1 sobre la norma de B1 al cuadrado, que el lambda 2 tiene que valer B contra B2 sobre la norma de B2 al cuadrado, así hasta B contra BK sobre la norma de B sub K al cuadrado. Entonces, como está en S por la primera condición, tiene que escribirse como una combinación lineal de esos vectores. Ahora, como te decía, voy a ver que los escalares que multiplican a estos vectores son los que están puestos en esta fórmula. ¿Cómo lo haces? Decís, B menos la proyección de B sobre S tiene que estar en el complemento ortogonal de S, ¿no es cierto? Porque esa era la segunda condición que tenía que cumplir un vector, ¿está bien? Para hacer la proyección ortogonal de un vector sobre S, ¿está? Entonces, digo, si hago B menos su proyección sobre S, tiene que ser ortogonal a cada uno de los vectores que generan S, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que yo hago B menos la proyección ortogonal de B sobre S y tiene que ser ortogonal a cada B sub I. Entonces me queda B menos esa combinación lineal de los vectores contra B sub I tiene que darme por resultado 0. Para todo I, desde 1 hasta acá. Ah, pero entonces fíjate, voy a abrir esto. ¿Cómo me queda esto? Esto quiere decir que B contra B sub I menos esta combinación lineal contra B sub I tiene que darme por resultado 0. Entonces, si mando esto que está restando, lo mando del otro lado, me queda B contra B sub I tiene que ser igual a el producto interno de esta combinación lineal contra B sub I. ¿Tá? Acá lo único que hice fue pasar de miembro lo que estaba restando. Y ahora sigo. Como B sub 1, B sub 2, B sub K es un conjunto ortogonal, esto que tengo del lado derecho de la igualdad, ¿qué me da? ¿Te acordás? Es como cuando demostramos que los vectores eran linealmente independientes. De todos estos que están acá, el único que se salva es el que tenga B sub I, porque B sub I es ortogonal a todos los demás. Entonces, si el I es distinto de 1, B1 contra B sub I me va a dar 0, así siguiendo. El único término que se salva de acá es lambda I por B sub I. Entonces, esto me va a dar que B contra B sub I es igual a lambda I por B sub I contra B sub I. Pero B sub I contra B sub I es la norma de B sub I al cuadrado, ¿está bien? Que seguro es distinto de 0 porque estos vectores forman una base, por lo tanto ningún vector puede ser 0. Entonces me queda que este lambda I que estoy buscando siempre va a ser B contra B sub I sobre la norma de B sub I al cuadrado. Entonces, si lo reemplazo en la combinación lineal que tenía, justamente obtengo esa fórmula que pusimos al inicio. Entonces, después de todo esto, si yo te doy a vos un subespacio, y si vos tenés una base ortogonal de ese subespacio, podés calcular la proyección ortogonal de cualquier vector aplicando esta fórmula. ¿Qué es lo único que tenés que chequear? Tenés que chequear que efectivamente tengas una base ortogonal del subespacio, porque si no es una base ortogonal, esta fórmula no te sirve. ¿Y qué tenés que hacer si no tenés una base ortogonal de ese subespacio? Te la conseguís, ¿está bien? Te la conseguís para poder aplicar la fórmula, ¿está? Una de las maneras. Entonces, la gran pregunta es, como te decía antes, tengo una fórmula para conseguir la proyección ortogonal de un vector. Ahora bien, ¿siempre podré encontrar una base ortogonal de un subespacio? Y sí, siempre vas a poder porque hay algo que se llama el procedimiento de Gram-Schmidt que está explicado en el video que sigue en la página de la cátedra. Si querés después te lo voy a subir, ¿está bien? Pero siempre que vos tengas un espacio vectorial con dimensión finita, Gram-Schmidt demostró que siempre podés transformar, siempre podés construir una base ortogonal de cualquier espacio vectorial con dimensión finita. ¿Está bien? Para un subespacio de dimensión 2, vos ya tenés una manera de encontrar una base ortogonal. ¿Está bien? Porque dijimos que todo vector puede ser descompuesto como un vector más otro que sea ortogonal a B2. Entonces ahí vos sabés cómo encontrar ese W que es ortogonal a B2. ¿Está? Bueno, ahora vamos a ver un ejemplo de eso. ¿Está? Ejemplos. Primera cuestión.
Y empecemos por lo más fácil, por lo que ya conoces de tu más tierna infancia. O no de tu más tierna infancia, pero sí de cuando estabas en el CBC. Suponete que estoy en R3 con el Producto Interno Canónico, lo que conoces de toda la vida, y me definen este subespacio, formado por los vectores que cumplen que x1 menos x2 más 2x3 es igual a 0. Me dicen, primera cuestión, encontrate ese ortogonal. Segunda cuestión, hallá una base ortogonal de S. Tercera cuestión, encontrar la proyección del 1, 2, 3 sobre S. Cuarta cuestión, encontrar la proyección de cualquier vector sobre S. ¿Está bien? Vamos a atacar esto. ¿Querés escribir el enunciado así después sabés de lo que estamos hablando? Hola, hola. Dale. Bueno, entonces escribite el enunciado. Tenés un plano que es x1 menos x2 más 2x3 igual a 0. Lo importante, laburamos con el producto interno canónico en R3. Alumnos, alumnas de mi patria, ¿cómo se toma el producto canónico de cualquier vector en R3? ¿Qué es el producto interno canónico en R3? Es el producto escalar, ¿no? Muy bien, alumnos de mi patria, bien alumno, gracias. Si me hablan del producto interno canónico, me están diciendo que voy a tomar el producto interno que ya conocía desde mi más tierna infancia. Multiplicar los vectores, coordenada a coordenada y sumar. Listo. Bien, ahora, me dicen que encuentre el complemento ortogonal, que haya una base ortogonal de S, y que encuentre la proyección del vector 1, 2, 3, y después que encuentre la proyección de cualquier vector, x1, x2, x3. ¿Está? Bien. Entonces, vamos por lo primero. Me piden, encuentre ese ortogonal. Bueno, listo, lo voy a buscar. ¿Qué dijimos? ¿Quién es ese ortogonal? Alumnos y alumnas de mi patria. ¿Alguien se atreve a repetir eso? ¿Cuál es la definición de complemento ortogonal de un subespacio que vimos? El producto de dos vectores es igual a 0, el producto interno. Claro. O sea, es el conjunto que está formado por todos los vectores que son ortogonales a los vectores de S. ¿Está bien? ¿Ok? Entonces digo, mira, tengo que encontrar ese ortogonal. Ahora fíjate, como vos y yo somos berrepiolas, vamos a mirar esta ecuación. x1 menos x2 más 2x3 igual a 0. Un vector está en este plano cuando cumple esta ecuación. Pero fíjate, esta ecuación, x1 menos x2 más x3 igual a 0, es la que viene de hacer el producto interno del vector 1 menos 1, 2. Sí, perdón, me ibas a decir algo. Claro, donde su rayo es x1 menos x2 más 2. x3 creo. Exacto, tal cual. Entonces quiere decir que acá, sí, perdón, acá me faltó, ahora entiendo lo que me estás diciendo. Después lo voy a arreglar cuando lo suba, ¿está bien? Este es un 2, ¿está bien? Entonces digo, la condición es x1 menos x2 más 2x3 igual a 0, pero eso es lo mismo que hacer el producto interno del vector 1 menos 1, 2 contra x1, x2, x3. ¿Están todos de acuerdo con esto? Sí. Pero eso es porque es el producto interno canónico. Claro, sí, porque es el producto interno canónico, claro, claro. Voy a usar fuertemente que estoy laburando con el producto interno canónico, ¿está bien? Sí, sí, ok, si no, no. vale. Quiero decir, pero también es bueno que lo veas. Cuando vos laburás con el producto interno canónico, encontrar quién es el complemento ortogonal de un determinado subespacio va a ser para vos mucho más sencillo. Porque entonces, ¿qué me están diciendo a mí? Me están diciendo que los elementos de S son los que son ortogonales al 1 menos 1, 2 o cualquier múltiplo de él, obviamente, ¿no? Entonces quiere decir que S es el subespacio ortogonal al 1 menos 1, 2 y al generado por el 1 menos 1, 2, como te puse acá. Entonces quiere decir que ese ortogonal es el subespacio que está generado por el 1 menos 1, 2. ¿Tá? Entonces, listo. Si a mí me dan, quiero que te grabes esto, si a mí me dan con el producto interno canónico las ecuaciones que cumple un subespacio, no importa que sea en R2, en R3, en R5, en R8 o en Rn, es muy fácil sacar los generadores del complemento ortogonal. ¿Está bien? Porque mirás la ecuación y ya sabés quiénes son los ortogonales. ¿Ok? Y una base de ese ortogonal, porque fíjate que el enunciado decía, perdón,
El enunciado decía hallar ese ortogonal. Bueno, una base de ese ortogonal es justamente la que está formada por el 1 menos 1, 2. Después en la Perdón, parte B, no la pude seguir, me perdí. sí, porque yo Me, soy me quedé muy en la, rápida, dale, sí. ¿En qué me parte te quedé en la perdí? parte. No, entendí hasta la parte que lo pone como producto interno Acá, canónico. acá, Sí. sí. Entonces ahí yo dije, perdón, voy a borrar esta linita que quedó acá. Esperame un segundo. Buah, lo dejo así. Perdón, yo lo que dije acá fue lo siguiente. Voy a borrar esto. No se borra. Acá, lo voy a tirar a la basura. Ahí está. Yo tenía esta ecuación, ¿está bien? Igualada a 0. Quedamos en que esto era lo mismo que decir que los elementos que están en S son los que son ortogonales al 1 menos 1, 2. ¿Estás de acuerdo? Hola. ¿Cómo sería eso? Y porque fíjate, vos mira fijo esta ecuación, x1 menos x2 más 2x3. ¿Qué hice yo Sí. acá? Hice el producto canónico del 1 menos 1, 2 con el vector genérico x1, x2, x3. ¿Estás de acuerdo? Porque Sí, el producto interno canónico es multiplicar coordenada a coordenada y sumar, ¿sí? claro. Bien, entonces, ¿qué me está diciendo esto? Que un elemento está en S cuando sea ortogonal al 1 menos 1, 2 o cualquier múltiplo de él. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Por lo tanto, ese conjunto S, ese plano, es el conjunto de todos los puntos que son ortogonales al generado por el 1 menos 1, 2. Hola. sí. Es otra manera de decir lo mismo, ¿sí? Hola. Sí, sí. Bueno, entonces, quiere decir entonces que el ortogonal a S es justamente el subespacio que está generado por el 1 menos 1, 2. Si querés hacerlo formalmente, yo te podría decir, toma complemento ortogonal miembro a miembro y ¿qué vimos? Que el complemento ortogonal del complemento ortogonal de un subespacio te da por resultado el mismo subespacio. Entonces acá me queda que ese ortogonal es igual al generado por el 1 menos 1, 2. ¿Está bien? Sí. Bien. Entonces, el complemento ortogonal de S ya está. Es la recta generada por el 1 menos 1, 2. Ahora, para hallar una base ortogonal de S, tengo que hacer otro laburo. Tengo que hallar una base de S que además sea ortogonal. ¿Está bien? Eso ya no tiene que ver con el complemento ortogonal de S. Entonces digo, si un vector X está en S, se tiene que cumplir esta ecuación. Entonces vos y yo sabemos que si me dan la ecuación de un subespacio, yo puedo sacar prontamente sus generadores. Bueno, a mí se me antojó acá despejar X1 en función de los otros dos. Entonces me queda que todo elemento de S se escribe como una combinación lineal de estos dos, el 1, 1, 0 y el menos 2, 0, 1. ¿Tá? Entonces, tengo un grupo de generadores de S. 1, 1, 0, bueno, un conjunto de generadores de S. 1, 1, 0 y menos 2, 0, 1. Esto obviamente es una base de S porque estos vectores son linealmente independientes, pero no son ortogonales. Entonces, no podría aplicar la fórmula en este caso. ¿Qué necesitaría yo? Encontrar una base de S que resulte ser ortogonal. Pero como empezamos viendo que todo vector puede descomponerse ortogonalmente en función de otros dos, y vimos cómo se encontraba eso, nosotros sabemos que si yo calculo este numerito, u contra b sobre la norma de b al cuadrado, y al vector u le resto c por b, lo que obtengo es un vector ortogonal a b. ¿Está bien? Entonces, hago eso, que lo vimos en la primera parte de la clase, y voy a obtener un vector w. Ese vector w va a ser ortogonal a b, y va a ser distinto de 0. Entonces w y b van a formar una base ortogonal del subespacio S. ¿Está bien? Entonces, U es el 1, 1, 0, B es el menos 2, 0, 1, y hago esta cuentita con esta cuenta en particular. ¿Qué tengo que hacer? Dijimos, el W es el U, que es el 1, 1, 0, menos C por B, donde C es un numerito. ¿Qué numerito? Este que pusimos acá. El producto interno
de U contra B sobre la norma de B al cuadrado. ¿Está bien? Entonces tengo 1, 1, 0 menos este numerito por B y obtengo otro vector que va a ser ortogonal ¿a quién? A B. ¿Está bien? Fíjate que, de paso te lo digo, míralo después, esto que estoy haciendo acá no es otra cosa que al vector 1, 1, 0 le estoy restando su proyección sobre el subespacio generado por el menos 2, 0, 1. ¿Está? De acuerdo a la fórmula que vimos antes. Pensalo. Entonces, bueno, listo. Hago esta cuenta, es una cuenta nada más, no vale la pena. Me queda el vector 1, 1, 0 menos menos 2 quintos por el menos 2, 0, 1. Y te queda esto por esto, te da más, o sea que te queda 1 menos 4 quintos, o sea 5 quintos menos 4 quintos, 1 quinto. 1 menos 0, 1. Y 0 más 2 quintos. Ahora bien, puede ser que tener coordenadas con fracciones te provoque escozor en el cerebelo. No hay absolutamente ningún problema. Yo estoy buscando un vector W que sea ortogonal a B. Así que ortogonal a B va a ser 1 quinto, 1, 2 quintos o cualquier múltiplo de él. Así que si me molestan mucho estas fracciones, las multiplico por 5 y obtengo un vector, el 1, 5, 2, que es ortogonal al menos 2, 0, 1. ¿Está? Entonces, encontré una base ortogonal del subespacio S. Fíjate, no la tenía, pero la encontré. Si yo quiero, para calcular la proyección ortogonal de un punto sobre S, puedo usar esta base ortogonal. ¿Está bien? Pero ahora fíjate, discúlpame, voy a ir al ítem C. En el ítem C me pedían, encontrate la proyección sobre S de este vector que te doy acá, el 1, 2, 3. ¿Está bien? Entonces, fíjate, nosotros vimos antes en las observaciones, y esto quiero que lo guardes en tu memoria, que la proyección ortogonal sobre S y la proyección ortogonal sobre S ortogonal eran dos vectores que estaban íntimamente ligados, que una vez que yo tenía uno, hacía la diferencia y encontraba el otro. ¿Está bien? Entonces, fíjate, en este caso los números no son muy traumáticos porque la dimensión de S es 2 y la dimensión del complemento ortogonal es 1, pero vos podrías tener un subespacio de dimensión 7 y su complemento ortogonal de dimensión 1. Entonces, ¿sobre quién es más fácil proyectar? ¿Sobre un subespacio de dimensión 7 o sobre un subespacio de dimensión 1? Sobre un subespacio de dimensión 1. Entonces, vos vas a proyectar sobre el complemento ortogonal y después haces la diferencia. En este caso, las dimensiones no son tan impactantes, por lo tanto, puede parecerte no necesario, pero yo te diría, recordá esto, porque a veces no hacer tantas cuentas ayuda a seguir viviendo con placer, ¿ok? Entonces, como la dimensión de ese ortogonal es 1, ¿está bien? Y la proyección de B sobre S siempre la puedo encontrar haciendo B menos la proyección de B sobre ese ortogonal, voy a calcular primero la proyección del 1, 2, 3 sobre ese ortogonal. Con la fórmula de la proyección ortogonal, ¿qué tengo que hacer? 1, 2, 3 contra el vector 1 menos 1, 2 sobre la norma del 1 menos 1, 2 al cuadrado por el 1 menos 1, 2, porque te acordás que dijimos que la base de ese ortogonal era la que estaba formada por el 1 menos 1, 2, y también dijimos que cuando una base estaba formada por un único vector se consideraba que era ortogonal. Por lo tanto, sobre esa base puedo aplicar la fórmula de proyección ortogonal que vimos antes. Entonces digo, la proyección del 1, 2, 3 sobre ese ortogonal es esto. 1, 2, 3 por el vector de la base sobre la norma del vector de la base al cuadrado por el vector de la base, 1 menos 1, 2. Estas son cuentitas, ¿está bien? Este numerito, el producto interno del 1, 2, 3 contra el 1 menos 1, 2, te da 1 menos 2 menos 1 más 6, 5, que es el numerador que está acá, y la norma del 1 menos 1, 2 al cuadrado es 1 al cuadrado más 1 al cuadrado más 2 al cuadrado, o sea 6. Entonces me queda 5 sextos por el 1 menos 1, 2. ¿Está? Bien. Esa es la proyección, perdón, este igual lo voy a tachar porque no va. Esa es la proyección ortogonal del 1, 2, 3 sobre ese ortogonal. Ahora a mí me pedían la proyección del 1, 2, 3 sobre ese. ¿Cómo lo voy a encontrar? Haciendo la diferencia. Haciendo B menos su proyección sobre el ortogonal. Entonces hago la diferencia y me queda 1, 2, 3 menos 5 sextos por el 1 menos 1, 2. Y bueno, me da un vector que es el 1 sexto, 17 sextos, 4 tercios. ¿Está?
Y esa es la proyección del 1, 2, 3 sobre el plano S que me definieron al inicio. Ahora, si me piden encontrar la proyección de cualquier X sobre S, ¿está bien? Entonces, ¿qué tengo que hacer? La misma cuenta que hice con el 1, 2, 3, pero para un vector genérico, x1, x2, x3. Entonces repito la estrategia, ¿está bien? Calculo primero la proyección sobre ese ortogonal y después hago la diferencia. Entonces, la proyección de cualquier vector sobre ese ortogonal, ¿qué es? Tomar el producto interno del vector contra el 1 menos 1, 2, sobre la norma del 1 menos 1, 2 al cuadrado por el vector 1 menos 1, 2. Y entonces me queda, ¿está bien? Esto que ponemos acá. ¿Está bien? Me queda, arriba me va a quedar x1 menos x2 más 2x3, y abajo me queda 1 menos 1, 2, la norma del 1 menos 1, 2 al cuadrado, que ya vimos que era 6. Entonces me queda una formulita para encontrar la proyección de x1, x2, x3 sobre ese ortogonal. Pero yo no quiero la formulita para encontrar la proyección del x1, x2, x3 sobre el complemento ortogonal de S. Quiero la formulita para proyectarlo sobre S. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tomo x1, x2, x3 y le resto su proyección sobre el complemento ortogonal de S. Y entonces, lo que obtengo es, bueno, una diferencia que te da esto. Fíjate, 5x1 más x2 menos 2x3 sobre 6. Bueno, así coordenada a coordenada. ¿Qué es lo que pasa? Que vos y yo somos gente re piola. Entonces, este vector, que representa la proyección de cualquier vector x1, x2, x3 sobre S, yo lo puedo escribir como una matriz de 3×3 por el vector x1, x2, x3. ¿Cómo hacías eso? Tomabas los coeficientes que multiplicaban x1, x2, x3 y los ponías como filas. Entonces te queda que la proyección de un vector x sobre S, donde ese es el plano que vimos antes, ¿está bien? Y estoy con el producto interno canónico, es esto que tenemos acá. Esta matriz de 3×3 por el vector x1, x2, x3. Y fíjate algo. Esta matriz de 3×3 que tenemos acá es una matriz simétrica, ¿está bien? Primera cuestión, ¿está? Y también la puedo ver como la matriz de la transformación lineal que define esta proyección ortogonal, porque dijimos que la proyección ortogonal es una transformación lineal. Y esta matriz que conseguimos acá sería la matriz de la proyección ortogonal de la base canónica en la base canónica, porque x1, x2, x3 son las coordenadas del vector en la base canónica. ¿Y qué me devuelve? Las coordenadas del resultado de proyectar con respecto a la base canónica. ¿Está? Entonces. Profe. Sí. Sí, Profe, decime. disculpe, dos preguntas. Primero, esto en la matriz de la proyección de S quiere decir que viendo por columnas la proyección de S en 1, 0, 0 es 5 sextos, un Exacto. sexto y menos un tercio. Tal cual. Así tal con cual. el 0, 1, 0 y el 0, Tal 0, cual. 1, ¿no? Tal cual. Sí. Ahora vamos a ver después, y la clase que viene, creo ya, porque si no ya nos queda poco tiempo y no quiero abrumar, vamos a seguir el miércoles, ¿está bien? Hoy terminamos acá. ¿Qué aprendiste? Aprendiste a proyectar ortogonalmente, ¿está bien? Y aprendiste que cuando tenés el producto interno canónico es muy fácil encontrar ese y ese ortogonal, y es muy fácil encontrar una base ortogonal de un subespacio de dimensión 2, ¿está bien? Entonces hoy paremos acá y el miércoles a las 9 nos encontramos y seguimos, ¿está? Profe, la última pregunta. ¿La proyección de ese complemento también tendría que ser simétrica? Si busco la matriz, sí, eso lo vamos a ver Claro, ahí está, el miércoles, matriz. tal cual. Perdón, y había alguien, paro acá con la grabación, pero había alguien